Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en realidad a la hora que puedan ver este video. Mi nombre es Anel Noeliañe Puma Bayón y hoy quiero hablarles de la desigualdad socioeconómica que se vive en el país y que este concepto no es algo nuevo, sino que es algo con lo que vivimos desde hace mucho tiempo y que con la llegada del COVID-19 se evidenció en gran medida. Nosotros como país, si bien el Perú fue uno de los primeros países latinoamericanos en aplicar medidas de mitigación contra la pandemia. Los resultados no fueron los esperados, pues la pandemia ha generado serias complicaciones socioeconómicas, dejando en evidencia el alto nivel de vulnerabilidad que padecen los hogares peruanos, haciendo aún más notorio los grandes problemas de desigualdad que se vive en el país. Por esto mismo, el Banco Mundial presentó los resultados de 3 rondas de encuestas telefónicas realizadas en el Perú entre mayo y julio de 2020, del año pasado. Es decir, el objetivo de las encuestas fue conocer los efectos de la pandemia en los hogares y ofrecer una evidencia que permita informar a las personas que estaban en el gobierno para poder generar políticas públicas para mitigar los efectos sociales que trajo la pandemia y poder reactivar la economía. Estudios similares se realizaron en paralelo en otros 12 países de América Latina y el Caribe. Los resultados que encontró el Banco Mundial revelaron que la pérdida de empleos y fuentes de ingreso fue bastante alta en el Perú y más pronunciada aún entre los sectores informales, independientes y con un bajo nivel educativo de la población. Asimismo, en paralelo, se realizó una encuesta en el año 2020 también, titulada La desigualdad, carga de la pandemia, porque las consecuencias de la COVID-19 afectan más a los pobres. Esta investigación se realizó a través de una encuesta online a 17 países de América Latina y el Caribe, de los cuales se obtuvo lo siguiente: que las familias de ingresos más bajos fueron más propensas a perder sus medios de subsistencia, y no solo esto, y se sabe también que estas perdieron su trabajo a un ritmo mayor que las familias de ingresos más altos, sino que cuando tuvieron que mantener sus empleos también fue menos probable que tuvieran el privilegio de trabajar desde casa. Si bien es evidente que las familias más pobres han sufrido los mayores efectos económicos y sociales de la pandemia, los formuladores de políticas, es decir, los que están a cargo de generar las políticas y normativas que ayuden a mitigar esta desigualdad socioeconómica que se vive, se enfrentan además a un nuevo desafío: el apoyo a las familias vulnerables de ingresos medios. Al comparar la distribución de ingresos antes y durante la pandemia, encontramos que una gran parte de las familias de ingresos medios pasaron a categorías de ingresos más bajos. Asimismo, al mismo tiempo, un alto porcentaje de trabajadores de estas familias informó que sus empleadores se comprometieron a recontratarlos una vez que se redujeran las restricciones de movilidad. Y eso es lo que pasó aquí en nuestro país. Un proyecto que aplaudo del Estado es Reactiva Perú, que fue una iniciativa que ayudó a que muchas empresas no fueran a la quiebra y no cerraran, sobre todo para las pequeñas, porque obviamente las grandes contaban con los medios para poder subsistir. Asimismo, pero algo que critico de las decisiones que tomó el Estado es que, si bien
Para poder tomar decisiones y poder alcanzar los objetivos que se planteó en ese plan, debemos tener datos precisos que nos ayuden a tomar esas decisiones. Sin embargo, el Estado usó, obviamente, los datos del censo del 2017, en las cuales las familias eran categorizadas, ¿no? Obviamente, en pobreza extrema, pobre y no pobre. Sin embargo, la pandemia, al menos el inicio de la cuarentena en el país, fue en el 2020. Y del 2017 al año 2020 existieron 3 años. Y nos preguntamos, bueno, al menos yo me pregunto, ¿qué pudo pasar entre ese lapso de tiempo, durante esos 3 años? Muchas familias que estuvieron en lo que es la pobreza pudieron haber accedido a empleos mucho más estables, pudieron haber generado negocios que se volvieron estables y obtener un ingreso estable para sus familias. Por otro lado, familias que se encontraban dentro de la población no pobre pudieron haber pasado a la categoría de pobreza, como es lo que sucedió con el estudio, como se vio reflejado en el estudio de la desigual carga de la pandemia que les mencioné, que muchas de las familias que se encontraban dentro de la categoría de ingresos medios pasaron a ingresos bajos, y obviamente la ayuda no llegó de igual manera. ¿Por qué? Porque estas no se encontraban registradas en los datos del censo, no se encontraban en el sistema categorizados como pobres, aunque sí lo fueran, y por tanto la ayuda no llegó. Critico mucho la decisión de los bonos. No niego que es una buena iniciativa, pero la critico porque no tomaron en cuenta datos actuales. ¿Por qué? Porque yo lo vi con mis propios ojos. Vi cómo personas iban en sus camionetas a hacer la colita y cobrar sus bonos. Vi cómo personas que, a pesar de tener un ingreso mensual, ¿por qué? Porque trabajaban en entidades públicas, también recibieron sus bonos. Vi como cada integrante de una familia, digamos, son 5 integrantes, cada integrante recibió el bono. Cada integrante. A ver, multiplique, ya solo que sean 5 personas que reciban cada uno el bono. Es mucho dinero. Pero muchas familias que realmente la necesitaban no recibieron nada. Me siento muy feliz porque conozco a familias que se encuentran en un estado deplorable, que pudieron recibir los bonos, ¿sí? Sin embargo, hay muchas familias que no lo hicieron. Hay muchas familias que con la llegada de la cuarentena no pudieron llevar un pan a casa. ¿Por qué? Porque al principio no se podía moverse. Entonces, no tenían cómo ir a trabajar y traer el dinero para la comida del día. ¿Por qué? Porque ellos vivían día a día. O no podían ir a trabajar, por tanto, no había una comida en la mesa. Por eso es que yo invito a los entes del gobierno, a los políticos, los desafío a que puedan actualizar sus datos, que puedan iniciar esta propuesta en concordancia con la INEI para poder actualizar los datos del censo. Yo sé que un censo implica un presupuesto alto, hay que mover a mucha gente para poder recaudar los datos, y en este momento sería de mucha ayuda lo que es la tecnología y el internet. Sin embargo, sabemos que no todos los ciudadanos acceden al internet, no todos tienen un smartphone para que puedan revisar la encuesta, o ni siquiera tienen acceso a la electricidad, hablando de las zonas más alejadas del país. Así que los invito a evaluar esta propuesta y ver cómo como país podemos actualizar nuestros datos y tener una visión más clara
de cómo estamos como país. No una mirada de afuerita, sino una mirada de verdad. Una mirada en la que nos acerquemos a todos. Desde la personita que vive en la punta del cerro, más allá del Quizapata, hablando de mi ciudad, hasta la que vive en el centro, todos. Tener una información más actualizada de quiénes son más vulnerables que otros. Así que los invito a que piensen en esta propuesta. Gracias por su atención. Me despido, un fuerte abrazo y espero que se cuiden mucho.